Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 26 de abril del 2025. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos reflexionemos, meditemos y nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice la palabra de Dios que cuando el Señor envía su palabra hacia ustedes y hacia mí, no regresa a Él vacía, sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Por eso es necesario e importante e indispensable que ustedes y yo, desechando toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia, para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad. Nos dice en el libro de los Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, la recibamos con humildad, la pongamos por obra y que demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 16, del versículo 9 al 15. Apariciones de Jesús resucitado. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que nos alimentemos de la palabra del Señor. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy en el Santo Evangelio del día de hoy, San Marcos capítulo 16 del versículo 9 al 15, vemos las apariciones de Jesús, pero vemos algo muy, pero muy importante que vamos a discernir,
que vamos a meditar: la incredulidad. La incredulidad de sus discípulos. Dice: Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Domingo es el primer día de la semana. Algunos piensan que es el día lunes. Puede que el día lunes sea el primer día de labores, pero el primer día de la semana es el domingo, el último día de la semana es el sábado. Por eso es que en el Antiguo Testamento había que guardar el séptimo día, que es el sábado, séptimo día de la semana. Primer día de la semana, día domingo. Jesús resucita el primer día de la semana, por eso desde la resurrección de Jesucristo en adelante, los cristianos, cuantos creemos en Él, guardamos el domingo, ya no el sábado, porque Jesús vino a cumplir la ley del Antiguo Testamento. Él sí guardó el sábado porque Él vivió en el Antiguo Testamento. Cuando estaba en la cruz, en Juan 18:30, Él dijo: todo está cumplido. Él cumplió toda la ley del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para liberarnos a nosotros, para rescatarnos de la ley del Antiguo Testamento, para que no vivamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesús, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 4:4 nos dice que Él vino a rescatarnos de la ley. En Efesios 2:15 dice que en la cruz, y en Colosenses 2:14 también dice que en la cruz, a través de su muerte, Él anuló todos los preceptos de la antigua alianza para nosotros. Nosotros no pertenecemos a la antigua alianza, no somos judíos o no somos moisesianos para seguir la ley de Moisés, sino somos cristianos y por eso obedecemos a Cristo. Por eso los cristianos guardamos el primer día de la semana, día domingo, día que Jesús resucitó. El día que Jesús resucitó, sus discípulos estaban reunidos. Jesús llegó a ellos y no les reprendió y le dijo: oh, pero tienen que guardar el día sábado, ¿qué pasa? ¿Que se olvidaron o qué? No. De hecho, en Juan 20, del 21 al 23, Jesús sopla sobre ellos, les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes ustedes no le perdonen sus pecados, le quedan sin perdonar. En Juan 20, 26 al 28, 8 días después, día domingo, estaban también reunidos. Entonces, desde la resurrección de Jesucristo, los cristianos se reúnen en los días domingos. La iglesia primitiva, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hacía la fracción del pan, la misa que hoy llamamos el día domingo. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 7. Y también en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, dice que los cristianos se reunían el día domingo. Por eso San Pablo pasa para hacer la colecta para los santos el día domingo. Porque si se reunían el sábado, como San Pablo dice que él va a pasar el día domingo por la colecta, si no iba a haber nadie. Es obvio que se reunían el día domingo. Apocalipsis 1:10 nos dice qué significa domingo. Domingo es día de el Señor. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Domingo, día de el Señor. Eso significa domingo. Entonces Jesús se apareció a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Quien antes estaba poseída por 7 demonios, ahora vino a ser una testigo de Jesucristo. Una quien vio a Jesucristo resucitado. Por eso nosotros, por más cuando veamos a alguien que parece que estuviera por más alejado o alejada de los caminos de Dios, hay que siempre orar por esta persona, pedirle a Dios por esta persona, predicarle el evangelio a esta persona, porque no porque en cierto momento, desconociendo a Dios, haciendo las cosas por ignorancia, se aleje de Dios, no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere, en 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y para que se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, es necesario, como dice en Romanos 10:14, ¿cómo creerán si no escuchan? ¿Cómo oirán si no se les predica? Entonces es importante anunciar la buena nueva,
a todos, incluso a cuantos viven en sombras de oscuridad de la palabra de Dios, a cuantos viven alejados de la vida de Dios, a cuantos viven haciendo las cosas que no deben de hacer. Hay que predicarles. ¿Para qué? Para que crean, para que escuchen, para que crean, para que invoquen al Señor, para que se conviertan. Muy importante, porque a veces solamente nos concentramos y nosotros prejuzgamos, esa persona, ¿qué va a querer escuchar de Dios? Y Dios tiene un plan con todos. Recordemos a San Pablo, él era un perseguidor de los cristianos. En Hechos capítulo 7, capítulo 8, se ve como Pablo era un perseguidor de los cristianos. En Hechos capítulo 9, él se convierte en un instrumento de Dios para la salvación de todos los gentiles. Entonces, muy importante, nunca hay que menospreciar a nadie, más bien hay que orar por ellos, hay que anunciarles la buena nueva y siempre perseverar, nunca rendirse en decir, no, pues ya le he hablado de Dios y no se convierte. Pues hay que seguir perseverando, con cariño, con verdad, porque y si amamos a alguien, si decimos que amamos a Dios y amamos al prójimo, pero ese amor no viene seguido por la verdad, no es amor verdadero, pero esa verdad ha de ir también con caridad, verdad con caridad y amor con verdad, amor con la verdad y esa verdad con caridad, muy importante. Entonces, dice, ella fue a comunicar la noticia a los que a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. ¿Cómo estaban los que habían vivido con Jesús? Estaban tristes, estaban llorosos, ya les invadió la tristeza, ya les invadió el llanto. Muy importante esto. El enemigo, eso es lo que quiere. Aislar a la persona, hacerle concentrar en lo malo que le ha ido en la vida, en que nadie le quiere, hacerle sentir que nadie le quiere, aislarle, que esté triste, que esté lloroso, que esté lleno o llena de preocupaciones. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Para qué? Y él, como dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que él es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Primero le aparta, le aísla y después le devora. Se convierte en presa fácil del enemigo y se presenta a través de algo que parece bueno, pero es malo, a través de las drogas, a través del alcohol, a través de los vicios, a través de los malos hábitos, a través de las malas amistades, a través de otras creencias que son paganas. Y muchos se refugian allí, llámese yoga, llámese la ley de la atracción, llámese karma, llámese el universo, en creencias totalmente absurdas. Eso provoca el enemigo. Mire, ellos estaban tristes, estaban llorosos y vamos a ver qué sucede cuando uno se deja invadir tanto del llanto o tanto de la tristeza. ¿Qué sucede? Estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por María, no creyeron. La presencia de las tristezas, de las preocupaciones, de las amarguras es la ausencia de la fe. Ellos perdieron la fe, estaban tan tristes y tan llorosos que se les olvidó que el Señor Jesucristo les había dicho como 3 veces: el Hijo del Hombre tiene que sufrir, ser entregado en manos de los gentiles, le azotarán, le crucificarán, al tercer día resucitará. Ni se acordaron que ya era el tercer día que le crucificaron a Jesús. A Jesús le crucificaron el día domingo, ahora el primer día de la semana, pero ni siquiera se acordaron. Lo único que ellos pensaban es en la tristeza, en el llanto. Pensaron que todo se acabó, y cuando una persona deja entrar en su corazón la amargura, el orgullo, el ego, la tristeza, la fe se ausenta, la fe se debilita. La presencia de preocupaciones, tristezas, es la ausencia de la fe.
Lucas 8:11, perdón, Lucas 8:50, dice el Señor, no temas, ten fe. El Señor quiere que tengamos fe. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Lucas 8:12. En Lucas 8:11 dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. En Lucas 8:12, ahí mismo a continuación, dice que el diablo viene y arranca esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no crean. Y entonces ahí, cuando se ausenta la fe, es cuando viene la tristeza, viene la amargura y uno siente que nada le va bien, que todo va mal y se va aislando de la fe. Cuando uno está aislado de la fe es donde viene el enemigo y ahí nomás eso fue como un anzuelo para agarrarle en sus garras y tenerle, como dice en 2 de Timoteo 2:26, sometidos hacia su voluntad. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, recuerden siempre, la ausencia de la fe es la presencia de las preocupaciones, la ausencia de la fe es la presencia de la incredulidad, la ausencia de la fe es la presencia de toda amargura, la ausencia de la fe es la presencia de todas las obras del enemigo. Muy importante. Por eso es importante y necesario que ustedes y yo, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, vayamos creciendo en el conocimiento de Dios diario. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, que nuestra fe vaya progresando. ¿Qué sucede? Que a veces nos conformamos. Es que yo ya rezo el rosario, es que yo ya voy a misa, yo ya esto, yo ya aquello, y nos olvidamos que tenemos que seguir avanzando, seguir progresando, y no nunca debemos pensar, yo ya tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, ¿ya para qué más? No, dice por allá en la Sagrada Escritura que no es, mientras nuestro ser exterior se va debilitando, nuestro ser interno se va fortaleciendo con la palabra de Dios, con la gracia de Dios. Muy importante. Entonces, la ausencia de la fe es la presencia de las preocupaciones, de las tristezas, del llanto. Dice, ellos al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban a una aldea, a los discípulos de Emaús. Recuerdan, ellos también iban tristes, conversando. Cleofás y el otro discípulo iban tristes, iban conversando. Allí en Lucas 24, del 13 en adelante. Ellos iban conversando, iban tristes acerca de lo que había pasado. Y luego Jesús les explicó las escrituras, Lucas 24, del 25 al 27, y le reconocieron al Señor al partir el pan, Lucas 24, del 31 al 36. Y ellos vinieron a comunicárselo a sus discípulos. Dice, ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron en esos. No creyeron a María Magdalena, no creyeron a los discípulos de Emaús. Y dice, por último, estando a la mesa, los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes les habían visto resucitado. Jesús envió a María Magdalena, luego a los discípulos de Emaús y luego, por tercera vez, cuando ellos están reunidos, Él se aparece a ellos, a todos, y les echa en cara su incredulidad y su dureza de corazón para creer. Cuando nuestro corazón se llena de ego, se llena de orgullo y no de fe, obviamente eso nos va a llevar a la incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice, cuidado hermanos, que entre ustedes no haya un corazón malo que llevado por la incredulidad apostate de la fe. Cuando nuestro corazón se vuelve duro, eso nos lleva a apostatar, a alejarnos de la sana doctrina, de la fe verdadera. Y Jesús les echa en cara el no haber creído, el ser duros de corazón.
Por allá en Romanos capítulo 4, versículo 20-21, dice que Abraham creyó, no se dio a la incredulidad, no se dejó ganar de la duda. Él creyó porque Dios es poderoso para cumplir lo que Él dice. El pecado de la incredulidad es gravísimo. La incredulidad no debería haber dentro del corazón de un cristiano. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, para ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la incredulidad. Apocalipsis capítulo 21, versículo, vamos a ver, el versículo 8. A ver. Muy bien. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, ¿quién más? Los incrédulos. Aquí ponen el mismo grupo. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos. Si ven que a los cobardes, a los incrédulos, le ponen el mismo grupo de los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Es ahí donde pone a los incrédulos que se resisten a creer en la palabra de Dios, por más que se les hable, por más que se les predique, simplemente quieren dejar a Dios de un lado. Miren una vez más en qué grupo pone la palabra de Dios a los incrédulos, a los que no quieren creer en la palabra de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Allí está. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, hay que pedirle al Señor la gracia de nosotros ser creyentes, no de ser incrédulos. En Tito capítulo 1, versículo 15, nos dice la palabra de Dios: para los impíos, para los limpios, todo es limpio. Para los limpios, todo es limpio. Mas para los contaminados y no creyentes, nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Por eso es importante tener en cuenta qué ponemos en nuestra mente, qué vemos, qué escuchamos, porque hay muchas cosas que a través del internet, a través de la televisión, a través de la radio, pueden contaminar nuestra mente y podemos, siendo cristianos, empezar hablando, pensando, actuando como paganos. Y decimos: yo amo a Dios, yo creo en Jesucristo, Jesús es mi Salvador y rezo el rosario todos los días para que la Virgen María interceda por mí. Eso está bien, pero miren lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Entonces, no es solamente el profesar nuestra fe, es conllevarle con obras. Porque podemos decir de boca que soy creyente, creo en Dios, pero con nuestras obras, con nuestras acciones, negarle al Señor nuestro Salvador, que dio su vida por cada uno de nosotros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, versículo del 3 al 4 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden. Y si todavía el evangelio de Dios, la palabra de Dios, la buena noticia, está velado, o sea, está descubierta, no es recibida, está oscura. En otras palabras,
si aún no quieren recibir el Evangelio de Dios en su corazón, dice, y si todavía nuestro Evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, para los que se resisten a creer, para cuantos creen que ellos pueden hacer todo sin Dios, llámense ateos, llámense como sea. Juan 15:5 dice, ustedes sin mí no pueden hacer nada. ¿Qué dice el mundo de hoy? Muchos, no todos. Yo puedo, yo declaro, yo decreto, No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Proverbios 16:1, el hombre propone y Dios dispone. Para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, o sea, Satanás. Los incrédulos que se niegan a creer en la buena nueva, ¿qué sucede con ellos? El demonio cegó su entendimiento. Por eso todo les parece malo, como dice en Tito 1:15. Por eso nada les queda. Por eso vamos a la iglesia, vamos a rezar a los sacramentos, no quieren ni oír. Porque el demonio ha cerrado su entendimiento. Bien, para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean el resplandor del glorioso Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. El diablo cegó, bloqueó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Lucas 8:12. Para que no crean y para que no se salven. Cuidado, mis hermanos y hermanas, con tener esos aires de incredulidad, esos aires de altanería, esa sensación de que todo yo puedo sin Dios. No, mis hermanos. Con Dios todo, sin Dios nada. Y para terminar, en el versículo 15 le dice el Señor a sus discípulos y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Jesús le dio el mandato de ir por todo el mundo a proclamar la buena nueva a toda la creación. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué mandaría Dios a proclamar la buena nueva a toda la creación? Cuando hablamos de toda la creación, se entiende universalidad, catolicidad, católico. Por eso la Iglesia de Cristo es católica. Muchos dicen, no, mi grupito es. Otros dicen, no, mi grupito es. Eso dicen ellos. Pero Dios, la Iglesia que Cristo fundó, es católica. Por eso Él entrega su evangelio a sus apóstoles para que ellos vayan y lleven por toda la creación, por todo el mundo. Que hagan, en Mateo 28:18 dice, vayan y hagan que todas las gentes sean mis discípulos. En Marcos 16:15 dice, vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación. Por eso el deber de todo confirmado. Recordemos que en el bautismo nos convertimos sacerdotes, profetas y reyes para conocer la fe, celebrar la fe y vivir la fe. A través del sacramento de la confirmación, este mandato de Jesús aplica para todo confirmado, que es que tenemos que extender la fe y defender la fe. Lleven el evangelio a toda la creación. Es un mandato del Señor. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285, dice que tenemos que llevar el evangelio, extender el evangelio con nuestras palabras y con nuestras obras. O sea, dando testimonio y anunciando la palabra de Dios. No anunciar la palabra de Dios y no dar testimonio, o al revés, dar el mejor testimonio, pero sin el anuncio del evangelio. Totalmente equivocado. Dice el Evangelii Nuntiandi, para anunciar el evangelio número 22, que todo católico debería saber esta encíclica. Por más hermoso testimonio que sea, a la larga sería insuficiente si no hay un anuncio explícito
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de su nombre, de su doctrina, de su buena nueva, de su mensaje de salvación. Entonces, ni testimonio sin evangelización, ni evangelización sin testimonio. Testimoniando y evangelizando. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo todos los confirmados. Que el Señor nos dé la gracia, nos dé la fuerza de seguir adelante en el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que podamos nosotros ser auténticos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que llevan su Evangelio con palabras y con obras, con testimonio y el anuncio del Evangelio. Amén. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de todos, de nuestras familias, del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir al Evangelio del día para que llegue la palabra de Dios a más personas, para que esa semilla del reino de los cielos llegue a más corazones. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja, dice Números capítulo 6, versículo 24.